Sí, no estamos apurados en la segunda parte. Que Dios les bendiga grandemente. Estamos todos, bueno, los que nos ven estamos un poquito caracterizados con ese fin, con el fin de representar a algún personaje bíblico, que esa es la actividad que nos convoca el día de hoy. Como lo dice también esta gráfica, presentación de personajes bíblicos. Yo soy, y cada uno se va a presentar, va a indicar qué personaje bíblico va a representar y va a contar su historia en primera persona. En eso consiste la actividad. Así es que partiremos con los personajes que elegimos mi esposa y yo, y que representan a Esther y Mardoqueo. Así que le voy a pedir a mi esposa que pase para que demos comienzo a esta actividad. Lo ideal es que usted preste mucha atención, porque de todo lo que vamos a aprender en estos relatos, en estos monólogos, la idea es que podamos extraer principios del Señor, ¿ya? Así que imagine que hoy día viene a visitar la iglesia la reina Esther de la antigüedad y Mardoqueo su primo. Amén. Buenas tardes, mi nombre es Hadassah, más conocida como la reina Esther. Soy judía y quedé huérfana desde pequeña. Llegué a la ciudad de Susa cuando era muy pequeña, cuando mi pueblo fue trasladado a la región de Persia, y fui adoptada por mi primo Mardoqueo. Mi nombre es Mardoqueo, soy primo de Hadassah. Aunque siempre la vi como si fuera mi hija, tuve que criarla, y cuando quedó huérfana la crié con amor y fe en nuestro Dios. Nunca pensamos que nuestra vida tranquila en la ciudad de Susa nos llevaría a enfrentar peligros tan grandes, cuando el rey Asuero buscaba una nueva reina. Esther fue seleccionada entre muchas jóvenes, pero yo le aconsejé que no dijera que era judía. Así es, Mardoqueo es un hombre muy sabio y siempre fue mi guía, mi consejero, y él me aconsejó que no revelara mi identidad, ya que mi pueblo no era muy querido en ese tiempo. Un día descubrí un complot para asesinar al rey Asuero. Con rapidez envié un mensaje a Esther, y esa traición fue frustrada. No se llevó a cabo solo por el mensaje que envié. Sin embargo, el mayor enemigo de nuestro pueblo todavía no se levantaba. El mayor enemigo de nuestro pueblo fue un hombre llamado Amán, un hombre cruel y poderoso, que fue promovido por esas cosas de la vida a un cargo de mucho rango, en el cual quería que todos nosotros nos arrodilláramos delante de él. Y me gané su odio, porque yo le dije que no me arrodillaría jamás delante de un hombre, solamente de Jehová Dios de los ejércitos. Así es, Amán maquinó un plan diabólico para no solamente eliminar a Mardoqueo, sino que también a todo el pueblo judío. Y es por eso que mi primo me escribió una carta en donde me decía que yo suplicara al rey por salvación de nuestro pueblo. En ese momento me invadió un temor, porque había una ley, y esa ley decía que si alguien no había sido llamado para presentarse ante el rey, el resultado era la muerte, a no ser que el rey extendiera su batro de oro y salvara mi vida. Yo sabía que con esta carta estaba poniendo en riesgo la vida de Esther. Presentarse ante el rey de manera espontánea era castigado con muerte, aunque ella fuera su esposa. En ese tiempo ya Esther era esposa del rey Asuero, pero él no la había convocado. Por lo tanto, si ella se presentaba delante del rey, él podía matarla, porque ese era el castigo para el que se presentaba delante del rey sin haber sido convocado. Pero también sabía que si no hacía nada, los judíos serían exterminados. Entonces estaba muy complicado, y le dije: si callas en este tiempo, el alivio y la liberación va a venir de alguna parte. Yo se lo dije a Esther: pero tú y la casa de tu padre igual perecerán. Ella también estaba en peligro, también era judía, junto a su padre, junto a mí. Y quién sabe, le dije, quién sabe si no es para esto, para ese propósito de salvar a los judíos, es que Dios la había puesto allí. Las palabras de mi primo calaron hondo en mi corazón.
Y me puse mi mejor vestido de realeza y junto a mis doncellas ayuné por 3 días y 3 noches. Y también solicité a Mardoqueo que les dijese a mi pueblo que ayunaran 3 días y 3 noches sin beber agua y sin probar bocado. Cuando me puse mi mejor vestido y caminé hacia el palacio del rey, me invadía el temor porque mi vida corría peligro. Y en ese momento pensé y dije: si perezco, que perezca. Fue allí entonces cuando el rey me vio ingresar y me dice: ¿qué tienes, Esther? Y entendí que había hallado gracias delante de él. Y me dijo: ¿cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te daré. Y yo solamente me postré y dije: solamente una cosa te solicito, que vengas tú y Amán a un banquete que he preparado para ti. Esther, con mucha sabiduría, preparó 2 banquetes, uno para el rey y otro para Amán. En el segundo reveló su verdadera identidad. En el segundo banquete le dice a su esposo, le dice que ella era judía. Y junto con esto fue expuesta la realidad de Amán. Esther le confiesa a su esposo que había un hombre que estaba generando un complot para matar a los judíos. Y esta confesión se transformó finalmente de ser una amenaza para Esther, se transformó en una bendición, porque el rey abrió la posibilidad de que los judíos pudieran defenderse y que este complot llegara a su fin con la muerte en realidad de Amán. Así fue. La sentencia no fue solamente para Amán, sino que también el rey, en su molestia, en su furia, hizo escribir un decreto para que también el pueblo de Israel se preparara y se defendiera, porque ya había sido sellado el primer decreto con su anillo y no podía ser revocado. Fue allí entonces que Amán fue sentenciado a la muerte en la misma horca que él había preparado para la muerte de Mardoqueo. Hoy, cuando celebramos Purim, recordamos no solo el triunfo sobre Amán, sino también el valor de una mujer que con fe y determinación arriesgó su vida por su pueblo. Esther no tuvo miedo de presentarse delante del rey y ser muerta. Como ella misma lo relató, dijo: si perezco, que perezca. Estaba dispuesta a salvar y a entregar su vida por su pueblo, pero Dios transformó estas cosas y la puso en un lugar de honra. ¿Quién pensaría que de una vida tan sencilla y tan humilde, Dios me llevaría al poder, a la fe y a la valentía? A ser una mujer llena de coraje, porque he puesto mi confianza en Dios. Y ahora mi pregunta es: ¿estás tú dispuesto a pagar los costos del propósito que Dios tiene en tu vida? Que el Señor te bendiga, y esta es nuestra historia. Que el Señor les bendiga. Muy bien. Vamos a dar lugar entonces ahora al siguiente personaje bíblico, y es nuestra hermana, nuestro hermano Guido. ¿Ya? Pero se va a preparar primero, se va a echar. Ya. Entonces, mientras que se prepara, que pase nuestra hermana Romina. Hijo, vaya a prepararse para que te eche. Y nuestra hermana Romina, no sé cuál va a ser su personaje, que ella nos cuente cuál va a ser su personaje a representar. Amén. Los saludo a todos y a todas en el nombre de nuestro Señor. Mi nombre es Miriam, también conocida dentro de la palabra de Dios como María. Significa mujer amada y rebeldía. Yo soy la hermana mayor de Moisés y de Aarón. Desde pequeña se me designaron distintas responsabilidades. Lamentablemente nosotros éramos esclavos en Egipto, por lo tanto el faraón
conocía las profecías y dentro de las profecías él sabía de que llegaría un libertador. El faraón pidió de que todos los niños fueran asesinados, excepto las niñas. Y dentro de ese periodo nació mi hermano Moisés. Por temor mi madre lo ocultó, pero al pasar los días, por el llanto de mi hermano, ella decidió, para proteger a su familia, dejarlo en una canasta en el río Nilo. Yo era muy pequeña, por lo tanto me preocupé mucho de mi hermano y lo vigilaba desde lejos cuando esa canasta flotaba en el río Nilo. Esa canasta llegó hasta la hija del faraón y me ofrecí, desconociendo a mi hermano, como para ayudar a la hija del faraón en encontrar una nodriza, llevando a mi madre, Jocabed. Y ella alimentó a Moisés. Moisés volvió a su hogar donde estaba su familia y pudo crecer. Desde pequeña yo conocía las profecías de nuestro pueblo y el Señor también a mí me entregó muchas visiones dentro de su propósito. Tenía claro de que dentro de los propósitos del Señor yo también iba a ser una mujer que iba a apoyar a nuestro pueblo a ser liberado de Egipto. Le enseñé a mi hermano desde muy pequeña las escrituras, tuvimos un lazo muy fuerte con Moisés y él en un periodo tuvo que salir de Egipto. Pero luego el Señor lo volvió a traer a nuestro pueblo. Cuando Moisés llegó, el Señor le dijo a él de que tenía que liberar a su pueblo ya de Egipto, acercarse al faraón, y fue él con Aarón que se acercaron y bueno, el faraón lamentablemente no le hizo caso y no quiso liberar a nuestro pueblo. Entonces el Señor envió distintas señales para que el faraón tomara conciencia y liberara a nuestro pueblo, y él no quiso liberarnos, así que hubo una noche muy oscura, que es la noche de Pascua, conocida en la palabra. Bueno, comentarles que mi historia y la de mis hermanos se destaca en Éxodo dentro de la Biblia y en Números. Ahí hay mucha palabra, muchos versículos que hablan de mi vida. Y bueno, esa noche el Señor descargó su furia contra Egipto, excepto a nosotros, a nuestro pueblo, porque Él nos pidió de que nosotros marcáramos nuestras puertas con sangre de cordero. Y así fue. Luego de eso salimos nosotros de Egipto y el Señor siempre demostrándole a mi hermano cuál era el camino correcto para seguir. Yo, muy devota del Señor, siempre admirada por su grandeza y su magnificencia, hubo un momento así en que quedé impactada. Cuando el Señor abrió para nosotros, a su pueblo, el Mar Rojo. Y cuando eso sucedió, fue tanto el gozo en mi corazón por lo que el Señor hacía, de que yo le pedí a todas las mujeres y empezamos a cantar y a danzar en el nombre del Señor, agradecidos con Él, y tomé una pandereta y las mujeres me empezaron a seguir. Desde ahí también me di cuenta de que era una gran líder dentro de las mujeres, dentro de nuestro pueblo. Cuando muchas veces pasábamos días con hambre, con sueños, y nosotros teníamos que caminar por el desierto, a veces a las mujeres o a mis hermanos de Israel les bajaban sus fuerzas, y yo siempre con la fe en alto, alabando a nuestro Dios y diciéndole que el Señor no nos había abandonado, que Él seguía ahí con nosotros. Pero hubo un momento en donde yo no hice las cosas bien. Mi temperamento me jugó en contra.
Mi temperamento es sanguíneo. Mis características son ser alegre, carismática, transmitir felicidad, pero también ególatra. Y lamentablemente en un momento tenía emociones que no eran del Señor. Y me llevó a confrontar a mi hermano Moisés. Y el Señor descargó su ira contra mí. No reclamo contra él porque el ser líder muchas veces también es demostrar y ponerse al frente de distintas situaciones. Y el Señor mandó una enfermedad a mi vida que fue la lepra. Y estuve sola 7 días fuera de mi pueblo. Y me alejé del pueblo, pero mi hermano Moisés, que él me ama y yo a él intercedió por mí. Habló con el Señor que por favor me sanara. Y así fue. La misericordia de Dios es tan grande que Él me sanó de la enfermedad y yo volví a mi pueblo a tomar mi lugar, a seguir liderando. Por eso mi historia demuestra que tenemos que perdonar a nuestros hermanos, a quienes nos fallan, porque nosotros también nos equivocamos, que a veces tenemos que pedirle al Señor que trabaje con nuestro temperamento y aquellas cosas que no son positivas en nuestra vida. Esa sería mi historia. Gracias por escucharla. Que el Señor bendiga a nuestra hermana Romina. Muy hermosa la exposición también, representando a Miriam, para que no se nos olvide y podamos revisarla después. Si usted la está viendo en vivo o no la vio, puede revisarla después también. Ahora vamos a recibir a nuestro hermano Guido, quien nos va a contar quién es él. También él quiso participar de esta instancia. ¿Cuál es su nombre? Jesús. Pero ahí ya. Jesús, ¿cuántos años tiene? 33. ¿Y cuál es su misión en esta vida? Salvar al mundo. Salvar al mundo. Vino a salvar al mundo. ¿Y cómo lo va a salvar? Muriendo en la cruz. ¿Y tú amas a todo el mundo? Sí. ¿Quieres la salvación para todo el mundo? Sí. Amén. Entonces nuestro hermano Guido representa a Jesús y le vamos a dar un aplauso porque él también quiso participar. ¿Cómo es la posición de la cruz en la que usted murió? Crucificado. ¿Cómo? Crucificado. Ya. Amén. Que el Señor bendiga entonces a nuestro hermano Guido. Muy bien. Vamos. Ahora vamos a recibir a nuestra hermana Karina, que también ella va a representar a un personaje bíblico. Amén. Hola hermanos, mi nombre es Elizabeth. Yo soy la madre de Juan el Bautista. Mi esposo es Zacarías, es un sacerdote. Mi prima es María. María es la madre de Jesús. Amén. Y mi padre es Aarón. Bueno, mi historia. Yo soy años casada con Zacarías y en su minuto fui estéril. Nosotros queríamos ser padre, pero el Señor no nos escuchaba. Y como ustedes saben, en este tiempo, una persona, cuando la mujer es estéril, es como que es la maldición que Dios
nos da a nosotros. Seguimos orando al Señor, pero yo nunca le reclamé a Él nada. Mi esposo era un poquito más, es como más, se podría decir, más machista, Zacarías, pero yo le decía que teníamos que tener paciencia, que el Señor nos iba a escuchar. Entonces, mi esposo, un día en el templo, estaba él orando y se le aparece un ángel y le dice: Zacarías, Dios ha escuchado tus oraciones y vas a ser padre de un hijo al cual tú le vas a poner por nombre Juan. Amén. Entonces, él no creyó. Mi esposo no creyó, y por no creer, él tuvo 9 meses mudo. Entonces, nosotros somos muy fieles ante Dios, pero él no creyó. Y fue así como yo tuve un hijo, un embarazo tenía mucha edad ya. Entonces nació Juan, y Juan preparó el camino para Jesús, porque sabía que venía el creador de todo y el que nos iba a salvar a nosotros. Amén. Entonces, lo que tenemos que nosotros siempre saber, que nuestras oraciones el Señor las escucha. Así como escuchó mi oración, que yo quería ser madre, y fui madre, y Él lo escuchó. Así que esa es mi historia, que creamos en nuestro Señor, que lo que le pedimos Él, en el minuto que Él quiere, lo va a suceder en nuestras vidas. Amén. Amén. Que el Señor bendiga a nuestra hermana Karina también. Y vamos a recibir ahora a nuestra hermana Francisca. Nuestra hermana Francisca también va a representar a un personaje bíblico, y en sus labios vamos a escuchar a quién ella representa. Amén. Les saludo en el nombre de Jesús. Mi nombre es Débora. Soy una mujer fiel a Dios, soy profetisa, jueza, líder y madre espiritual del pueblo de Israel. Mi esposo fue Lapidot. Suelo descansar, me gusta descansar, la verdad, bajo la sombra de una palmera. Y es ahí en ese lugar donde yo me reúno con los israelitas, en donde ellos acuden a mí porque quieren justicia, quieren que yo los aconseje, quieren buscar consejo de mí. Ellos me respetan como pueblo de Israel. Y eso a mí es para gloria de Dios, porque Él me guía. Así lo siento, siempre lo he sentido así, siempre he escuchado la voz de Dios primero. Y en esos momentos de angustia y de oscuridad es donde ellos se acercan a mí. Y aún recuerdo perfectamente un momento donde mi pueblo Israel sufrió un momento tan angustiante, de tanta oscuridad, en donde estábamos siendo oprimidos por el pueblo de los cananeos. Era un pueblo pagano, y yo sufría con mi pueblo. Tenía ese dolor en mi corazón, porque era un pueblo pagano, era un pueblo que tenía otras costumbres lejanas de Dios, y lamentablemente por la desobediencia de mis hermanos de Israel, Dios permitía que estos opresores mal influenciaran de cierta manera a mis hermanos de Israel. Entonces, lo que yo sentí en ese momento era realmente que necesitaba de Dios, necesitaba que Dios me escuchara, que escuchara mi clamor. Y en esa angustia y tanto momento de oscuridad, yo tuve un encuentro con Dios, y en lo más profundo de mi corazón
escuché que resonó la voz de Dios que me decía: oh mujer, levántate, porque hoy he escogido a Israel para que sea libre. Y es así donde yo encontré esa paz y esa valentía de recurrir desesperadamente hacia los hermanos para que fuéramos a combatir y a defender a mi pueblo de Israel. Y lo primero que hice, que me ordenó Dios, fue a dirigirme hacia Barak. Barak es el líder combatiente del pueblo de Israel. Y yo le dije: Barak, Dios ha ordenado que reúnas a 10.000 hombres y que vamos a luchar, a dar la lucha por el pueblo de Israel. Pero Barak en ese momento sentí su mirada dudosa, sentí su mirada de temor. Y me dijo: mujer, yo iré, pero tú me debes acompañar. Y yo le dije: Barak, Dios ha dicho esto, yo te acompañaré, pero la gloria y la victoria de este combate, la victoria se la va a llevar una mujer. Así se lo dije a Barak. Él lo entendió y finalmente luchamos por Israel. Nos reunimos hacia el monte de Tabor, donde fuimos allá a luchar contra los opresores que eran del pueblo de los cananeos, y el líder de los cananeos era Sasari, no recuerdo bien, Sasari. Y el líder de los cananeos era el quien dijo Dios que iba a ser combatido por una mujer. Entonces yo recuerdo que fue una lucha muy intensa, fue una lucha muy intensa, muy ardua, pero sentí que Dios no nos abandonó en ningún momento, ya que en un momento durante la lucha yo visualicé al líder de los opresores, Sasari, y sentí en su cara miedo y temor de lo Israel. Sentía que él quería escapar, y así fue como él escapó por el monte buscando un refugio, porque nos vio consolidados, nos vio fuertes a nosotros. Entonces en ese escape encontró un refugio, claramente sí. Ese refugio lo encontró en una tienda, que la dueña de esa tienda era Yael, era una mujer. No obstante, Yael lo recibe en su tienda amablemente, le da cobijo, le da lugar donde dormir, descansar, lugar donde comer. Pero en ese lugar, el líder de los cananeos ya estaba cansado. Entonces, mientras él descansaba, dormía, Yael, viendo que él ya dormía, decide matarlo. Entonces, yo me doy cuenta de que Dios lo confundió de tal manera e hizo todas las cosas a su perfección, y así se cumple su promesa, porque una mujer fue quien derribó a este líder de nuestros opresores hacia Israel. Y así es como la gloria finalmente y la promesa es de Dios. Y Barak y yo estábamos tan felices que realizamos cánticos hacia Dios. Y finalmente fuimos testigos de la promesa de Dios que se cumple. Y esta es la enseñanza que quiero dejarle con esta historia, que la lucha de cada uno de nosotros siempre es Dios con nosotros. La lucha se la lleva Dios, nadie más. Gracias por la oportunidad. Muy bien. Muy bien, entonces, nuestra hermana Francisca, ¿qué era lo que estábamos prestando atención? ¿Qué rol desempeñaba Débora en Israel? ¿Qué fue lo principal que usted rescató de Débora? Era una líder, y que lideraba también sobre varones, pero en un momento determinado, cuando Dios quiso que ella liderara, ¿ya? Dios la levantó y la honró, porque todo es para su gloria.
Que Dios bendiga mucho a Francisca, nuestra hermana Francisca. Y ahora vamos a finalizar con alguien muy especial. Tenemos la visita de uno de los 10 leprosos que Jesús, que nuestro Dios, sanó. Y especialmente la visita de este leproso es aquel que volvió a darle gracias a Jesús. Los dejo con él. Hola, bueno, yo quiero compartir mi historia. Es una historia de esperanza y de restauración. A la verdad que yo soy de Samaria. Era un hombre con lepra. Era un hombre con lepra que estaba condenado a estar en la oscuridad y en el aislamiento de mi enfermedad. Y un día cuando yo me encontraba en esta condición adversa en mi vida y me encontraba con esta enfermedad, me encontraba en unos roqueríos junto con otro grupo, porque nos discriminaba la sociedad, nos discriminaban y nos tenían, la verdad, aislados. Y estaba yo con 9 más, pues era yo y 9 leprosos más, y nos encontrábamos en los roqueríos. Y un día nos dimos cuenta de que entre Samaria y Galilea venía caminando un hombre, pero no era cualquier hombre, sino que él era Jesús. Y nosotros nos dimos cuenta de que no teníamos ninguna otra esperanza. Y nos dimos cuenta que escuchamos hablar de lo que él hacía, y lo vimos venir, y le gritamos, empezamos a dar voces y le gritamos y le dijimos: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros, ven a donde nosotros y sánanos. Y en ese momento vino Jesús a nosotros. Él acudió al llamado que nosotros hicimos. Él acudió a ese llamado de restauración que nosotros le pedimos, porque por la condición en la que estábamos. Y en ese momento vino Jesús y nos dijo, vayan a donde los sacerdotes, vayan a mostrarle en realidad su enfermedad a los sacerdotes. Y en ese momento, cuando nos dice que vayamos a presentarnos ante los sacerdotes, nosotros, yo y los otros 9, empezamos a caminar, y cuando caminábamos, acudiendo a la voz de Jesús, el cual, cuando hicimos caso a la voz de Jesús, empezamos a darnos cuenta que empezamos a sanar. Yo me di cuenta que las llagas empezaron a desaparecer, que la condición en la que estaba ya no me empezó a restaurar. El hecho de seguir la voz de Jesús me restauró, me sanó y me empezó a limpiar. Me di cuenta que cada vez que caminaba acudiendo al propósito que me dijo Jesús, me di cuenta de la sanidad en mi cuerpo. Ya me empecé a ver mejor, me empecé a ver más limpio, me empecé a ver en una condición favorable en mi vida. Y me di cuenta de aquello, y en ese momento me doy cuenta que mis otros compañeros leprosos que estaban ahí junto a mí empezaron a disiparse y a irse. Pero yo en ese momento dije: no, esto no puede, no va a quedar de esta manera. Yo le voy a agradecer. Y volví corriendo a Jesús. Volví corriendo y le dije, volví corriendo, me arrodillé y empecé a dar voces, exaltando el nombre de Dios y dándole gracias. En ese momento le di gracias por haberme sanado. Y Jesús en ese momento me queda mirando y me dice, ¿y volviste tú? Me dice. Yo le digo, sí. Y me dice, ¿y no había 9 más contigo? Y yo le digo, la verdad no le digo nada, me quedé en silencio. Y me toca Jesús y me dice, vete, tu fe te ha salvado. Por el hecho de haberme devuelto a darle la gracia. No solamente fui sano,
sino que por dar la gracia y seguir el camino de Jesús y ser agradecido, Jesús también me dio su salvación. Y eso fue igual la diferencia, porque me di cuenta que los que fueron sanos y no volvieron, no les dijo lo mismo Jesús, no les dijo que iban a ser salvos, sino que solamente fueron sanos. Y por eso estoy agradecido de Dios, por eso estoy agradecido del Señor, porque en Él está la restauración, la sanidad, y ahora me siento sano, me siento libre, me siento contento, porque desde ese momento, cuando tuve el encuentro con Jesús, ya no volví a tener lepra, no volví a estar en esa condición. Eso, gracias, le doy gracias a Dios. Que el Señor bendiga mucho a nuestro querido Oscar. Y siento que estamos muy reflexivos y conmovidos por cómo el Señor ha traído a través de estos personajes ciertas vivencias. El Señor ha traído una experiencia distinta. Y le voy a pedir, ya que Oscar está ahí en el control, que se puede detenerla y después continuar la transmisión. Ya, vamos a detenerla para orar al Señor.